Buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Compañeros, compañeras, Beto. Buenas tardes. Un día especial porque nos acabamos de enterar que falleció el Indio Solari, una gran figura de la cultura nacional que se va a agigantar, porque seguramente esto va a empujar a que muchos conozcan su obra, que es una cosa infinita. ¿Querés decir algo, Beto? Nada, estuvimos hablando toda la mañana. Hoy es viernes 5 de junio. Fallece el Indio Solari. Nada, el Indio Solari o Los Redondos para mí es algo muy, muy fuerte. Soy fanático. Manu Saui. Yo, mira, Todos te saben cuente, porque siempre querés ponerle Belito. te cuento algo que me estaba pensando hoy mientras pasaba todo esto. Es que yo siempre me criticaba porque decía, qué tarde que escuché Los Redondos, decía, ¿no? Yo empecé a escuchar Los Redondos en el año 2000. Un compañero de la secundaria, en tercer año, me hizo escuchar. Hoy tengo 40 años y yo en aquella época tendría, no sé, 14, 15 años. Y yo me criticaba todo el tiempo, qué tarde lo escuché Los Redondos, boludo. Era muy temprano. Nada. Es una gran edad, aparte, esa a mí también me pasó lo mismo. Flashás y no entendés bien por qué contacta tanto, ¿no? Es una cosa. Yo siempre lo que elogio sobre todo de la forma de escribir del Indio Solari es que hace sentir importante al pueblo, ¿entendés? No sé cómo decirlo, como que vuelve mitológico o épico cuestiones identitarias de las clases populares que en general cuando aparecen en series, películas, canciones ni aparecen, o cuando aparecen más desprestigiadas o basureadas. No sé, Masacre en el Puticlub es una pelea en un bar. Y cuando vos lo escuchás parece una pelea de los dioses griegos. Etiqueta Negra es la historia de un chabón que de una barra brava ahí, que lo conocés vos, lo conozco yo. Lo convierte en un héroe. La Bestia Pop también es para un famoso de La Plata, un agitador de recitales de rock de La Plata. Y tiene muchísimas canciones así. Y mismo las canciones de amor, las canciones que mencionan cosas más subjetivas o más pequeñas, también, viste, te hace eso. Me parece que es un gran logro poder hacer sentir importante a la gente que te escucha, viste, que se ponga en valor, que envalentone. Me parece que es una banda que vigorizó a las masas de una manera tremenda y por eso me parece que eso es lo que responde el misterio, o es la forma en la que yo me respondí la gran pregunta de por qué algo tan raro es tan masivo. Porque Sí, tiene ese componente de que te valora, sí. que es muy difícil de encontrar en el arte. Y en ese valor a las masas que él tenía, no le bajaba la calidad, sino que él escribía de una manera tan hermética que las masas comprendían eso, ¿no? Digamos, la poesía. Y algo que escuché también muy, muy lindo es que él hizo llegar a la poesía algo completamente de un sector casi aristocrático o de un sector de la clase media. Él lo llevó a las masas, al pibe de los astilleros, ¿entendés? Tiene referencias literarias complejísimas. Sí, sí, sí. ¿Y quién no fue al diccionario a buscar qué significaba alguna palabra cuando las letras de Los Redondos? ¿Qué es esta referencia? ¿Quiénes son estos que nos menciona acá? ¿Qué fue la Guerra del Golfo? Te obliga a ir a buscar información. En un sentido, además de poner en valor, elevó la cultura popular a una cosa, es como un elitismo popular, ¿no? Como una síntesis muy zarpada de eso. Sí, sí. Y a la vez de llevar eso, ¿no? Llevar el arte, llevar la poesía a los sectores populares de una manera hermética, no de una manera fácil, ¿no? También acompañó, escuché algo muy lindo, leí algo muy lindo que decía algo así como, él me acompañó en lugares que nadie me podía acompañar. Esta sensación de soledad, ¿no? de los pibes, de los adolescentes, de la juventud, y él de alguna manera acompañó, quizás sin quererlo, ¿no? Y además recuerdo también, Manu, una de las únicas entrevistas en los años 90 en donde iban a tocar un recital y le prohíben el recital y él y la banda sale por primera vez y sale algo que
se repite en todo el recorrido de su vida, o la vida de los Redondos, en donde algo así dice: nosotros no somos quienes para tipo de nuestra edad, dice él, para decirles a los jóvenes, pibes de 14, 15 años, qué es lo que tienen que hacer, porque él creía, y él lo dice, en sus nervios hay más información del futuro del que futuro, todo lo que nosotros le podamos decir. Muy bueno. No, es tremendo. Sí, en la conferencia de Olavarría. Exactamente, en la conferencia. Aparte en un clima de tensión, el chabón baja esa. Porque había habido quilombo. Uh-huh. Sí, no, es tremendo. Y hay una entrevista también más en los 80, Más que vieja. también es bárbara, criticando la sociedad del consumo, banderas que no claudicó nunca, y de hecho, bueno, al final ya estaba más abiertamente, ¿no? Sin metáforas, ya al final como diciendo, muchachos, a ver si entienden el mensaje de lo que hicimos. La obra no era... pero un referente del arte de la puta madre, porque es además también eso, ¿no? Un código tan particular que pega a la vuelta y se vuelve universal. Eso también Sí. es una síntesis que hacen Los Redondos muy zarpado. La complejidad con la simplicidad todo el tiempo, dando vuelta. La violencia es mentir. Todo preso es político. Y en los jóvenes de los 90, pre-kirchnerismo, o por ahí, sí, más jóvenes adultos en los 90, el Indio Solari era una de las pocas referencias en el sentido que vos mencionabas. Yo también vi mucho gente publicando esa valoración del indio como una compañía en un momento de orfandad. Sí. En los 90 no había nada. Claro, O exactamente. sea, sí, estaba Fidel tirando desde allá. Claro. Y el rock fue un refugio, y el indio era el máximo exponente del rock que tiraba algo en ese sentido, ¿no? Sí. Así que sí, nada. Vamos a cerrar el programa claramente con un tema de Los Redondos. Y nada, queríamos solamente hablar un poquito del... nada, gracias. Te amo, Indio, gracias. Te amamos. Hay gente ya en la casa del indio, y hoy a las 6 parece que va a haber algo ahí en Plaza de Mayo. En Plaza de Mayo, sí. Muchas gracias y hasta siempre. Nos vamos a ver seguramente en cualquier momento. Pero bueno, este capítulo no va de eso. O bueno, vamos a ver si se le pueden armar links. Este capítulo es sobre Xi Jinping. Vamos a hacer una biografía breve, una bitácora del camino de Xi Jinping, de dónde salió. ¿Por qué elegimos hacer este capítulo? Lo teníamos planteado porque viene habiendo internas muy ridículas por arriba en la superestructura, internas que no entendemos. Lo mencionamos muchas veces acá. Pero por abajo empieza a haber internas que, a mi entender, tienen un carácter más profundo, y si esta democracia funciona, o si el peronismo recupera ese vínculo con las masas que siempre lo tuvo y lo va a seguir teniendo, para mí, estas internas que se están dando por abajo en algún momento van a aparecer como la verdadera interna. Me parece que hay una línea del Frente Nacional y Popular, el peronismo, que viene planteando lo de que China es un imperialismo y que Occidente es el aliado estratégico, y otra línea que viene planteando más similar a lo que por ahí fue el kirchnerismo, que es lo del BRICS, que es que aliarse con China para sacarse de encima la bota del imperialismo, que es la parte, que es lo que opinamos nosotros. Yo lo digo para que no parezca neutral, porque no soy neutral. Me parece equivocado plantear que China es un imperialismo. Pero esas discusiones se están dando, las veo que se están dando. Que Jane está fundiendo la industria. Bueno, lo de Pichetto en el frente que sacaron, Moreno ni te cuento, todo el día tirando eso. Pero no son solamente los dirigentes, sino que hay compañeros que están leyendo la situación de esa manera. Así que me parece que en ese debate falta información, porque vivimos en Occidente y hay un cerco mediático con Venezuela, con Irán, con China, y te llega lo que quieren que escuches, o no te llega un montón de información que aporta a que esos debates sean un poco más productivos, fructíferos. Al hacer esta biografía de Xi Jinping nos dimos cuenta, con Beto, que las internas no son malas, no son necesariamente malas, al revés, son lo que vitaliza el partido, lo que genera la posibilidad de hacer una síntesis superadora. Si no hay internas es más jodido. Significa que hay una obediencia de cadáver, decía alguno por ahí, ¿no? Me parece que, bueno, esa interna está bueno alimentarla, darle argumentos, pegarle alguna vuelta, y la biografía de Xi Jinping, ya que viene su cumpleaños, que es el 15 de junio,
nos parecía que estaba bien hacerla. Así que, bueno, arrancamos. A los perseguidores de cualquier nacimiento que osaron navegar a contracorriente los ríos de tinta ensangrentada, que supieron escalar montañas viscosas empetroladas de cintas fílmicas. A los exiliados de las prestigiosas escuelas del arte y el pensamiento, siguiendo hasta la punta del arco iris, bajo capas de injurias y calumnias que solo pueden ser desenterradas a mano. ¡Hay tesoro! Y nuestros muchachos, pretendidos serafines, al menos por la siguiente hora, intentarán revelar algo de sus paraderos, coordenadas y secretos. Hoy en Injurias y Calumnias, capítulo 13. ¿Quién es Xi Jinping? Ahora sí, qué buena que está la intro. Decidimos ponerla después porque nos dimos cuenta que se nos caen todas las vistas. No sé por qué hiciste esa introducción, Beto. Y no, el nombre a también. mí me identifica. Lo odiaba, pero hoy me identifica. No quiero que lo borre, porque vos tomás decisiones acá. Está buenísima la versión entera, pero dura 3 minutos. Sí, Era sí. anti-gancho total. El Sí. último capítulo tuvo 27 vistas. Me encanta. Me encanta esa impunidad. Podemos decir lo que querramos, Beto. Está buenísimo. Mejor porque Veníamos bien, metimos No. un par de hits. Igual Un par de hits. el último capítulo está bien que tenga pocas vistas. No lo vean, porque Ok. no estuvo tan bueno. Ok. Vamos a ver si en esta levantamos un poquito. Bien. Bueno, nació en 1953 en Beijing. La historia de Xi Jinping igual arranca un poco antes de que él nazca, porque su padre, que se llama Xi Jong-sun, también era un cuadro del partido. Era un cuadro incluso de la línea fundadora, por decirlo de alguna manera, compañero de Mao. Cuando Mao Zedong hace la larga marcha, famosa, que es toda la previa a la toma del poder, una de las postas, la última posta, que creo que es en el norte de China, llega a un territorio donde había un cuadro que estaba organizando ese territorio para recibirlos, que era Xi Jong-sun. Compartieron todo ese periodo glorioso, pero ustedes saben, la Revolución China, al conquistar el poder en 1949, rápidamente había discusiones dentro del partido. Suena a facciones, como le decimos acá, pero no tiene que ver con eso, sino con interpretaciones. Fíjense la conducta, imagínense la conducta y la disposición de los que estuvieron en la toma del poder junto con Mao, no se puede poner en duda de ninguna manera, pero había diferencias de criterio. En todo el periodo del salto adelante había cuadros que planteaban diferencias con respecto a la línea de la centralidad, que era la de Mao Zedong, que fueron tildados de reformistas. Claro. Era como el ala reformista contra el ala dura. El papá de Xi Jinping era parte del ala reformista, por lo tanto toda su familia estaba marcada por la línea hegemónica del partido como una familia. Que era la línea maoísta. La línea maoísta lo tenía identificado como una familia reaccionaria. Y a pesar de que seguían siendo miembros del partido, siempre sentían ese rigor, ¿no? De esa diferencia. Bueno, ya vamos a entrar porque esa interna se va a seguir desarrollando y lo va a encontrar a Xi Jinping de adulto también en un momento más álgido de esa discusión. Es interesante porque, o sea, me gusta no solamente por una cuestión ideológica tomar este tema, sino porque posta que me voy identificando o nos vamos identificando con muchas dudas que tenemos o que hemos tenido desde el primer programa, por ejemplo, en la cual decíamos, no queremos que no haya interna, queremos que se hable, no queremos esa lógica pseudo pacifista en la cual hay que bancarse cualquier sapo, ¿no? O la unidad hasta que duela. No sé, me parece que es interesante reconocer o por lo menos estudiar la experiencia china en la cual hay luchas de líneas, hay confrontaciones, pero el que pierde a la línea reaccionaria, porque Mao llamaba a la otra parte del partido una línea reaccionaria, perdía esa línea
o la línea que fuese perdía, pero se mantenía dentro del partido. Sí, ¿Se dando entiende? la discusión. Claro. Tal cual, porque además es un proceso vivo y me parece a mí que no está todo el tacticismo que está en la democracia liberal. Están disputando una pelea como de otro calibre, pero bueno, sirve para pensar obviamente la democracia liberal burguesa y sus límites, las experiencias de la vida partidaria y sus facciones, obviamente. Pero bueno, la infancia de Xi Jinping viene marcada por eso, a punto tal que él a los 9 años quería entrar a los pioneros. Los pioneros ya hablábamos, ya vamos a hacer un programa en algún momento porque es muy loco. Son las escuelas de infancia, los Boy Scouts del comunismo, vamos a decirle. Xi Jinping quería ser pionero y le hacían difícil el ingreso, le rechazaron su primer solicitud y él lo cuenta en un video que estamos viendo seguramente mientras estoy hablando. Ya secretario general del partido, siempre hace una visita a los pioneros, está todo el tiempo visitando gente y le cuenta a los pibitos esa experiencia, ¿no? Que él había empezado la escuela y quería unirse y no pudo estar en la primera promoción y se puso a llorar porque no pudo entrar y los pibitos se ríen, todos los niños se ríen. Y el chabón le dijo, ¿no? Le dijo, sí. ¿De qué te ríes, boludo? ¿De la burla te ríes? Y después les cuenta que cuando lo aceptan sintió una emoción muy grande y le pregunta a los chicos si ellos sienten lo mismo por ser parte de los pioneros y los pibitos le responden que sí. Nada, es un video muy, muy lindo y hay fotos también muy lindas de Xi Jinping con los pioneros. Pero bueno, esa era la situación de Xi Jinping a los 9 años. Él ya termina ingresando. En el año 1969, a los 15 años, se lanza la campaña Subir a las montañas y bajar al campo. Se enviaron entre 16 y 18 millones de jóvenes chinos al campo. Sobre todo jóvenes urbanos, instruidos, ¿no? Que habían ido a la escuela, como similar al programa de Silvio Rodríguez que mencionamos, ¿no? Lo de pero que era la proletarización, que claro. Mao la tenía en su experiencia personal. Él también era un joven urbano universitario que fue al campo y aprendió. Todo en un momento de mucha pobreza, recién iniciaba la revolución, lo estaba iniciando. Hablamos con un compañero que nos va a ayudar a hacer todo este recorrido. Él es especialista en China contemporánea, se egresó de la UNLA. Y además es un gran militante, un militante del buen marxismo, que es el marxismo que está en el conurbano. No es un marxismo de la facultad, ¿no? Yo lo respeto mucho, está bien, más o menos respeto, pero hay mucho marxismo en la facu y poco en el conurbano, con los pies. Y Marx te dice que tenés que ir al barrio, si lo lees bien. Entonces hay una contradicción ahí que hay que buscar la forma de salvarla. Los compañeros que la salvan, que en general son de otra generación, son compañeros muy valiosos. Y él es uno de ellos, se llama Sergio Guilly. Escribió un libro, tiene un canal de YouTube, ahora al final del programa lo vamos a mencionar. Sabe mucho. Y le pedimos que nos ayude con determinados momentos en donde las políticas del partido hay que explicarlas. Y nos dijo esto de la campaña, así que lo escuchamos. Bien, vamos a comentarles un poco lo que significó el movimiento al campo y la montaña que se dio en el marco de la Revolución China. En 1966, Mao Zedong había iniciado la Revolución Cultural, un experimento por el cual se intentaba transformar la cultura. Mao consideraba que China estaba cayendo en un aburguesamiento y que la revolución se estaba adormeciendo. Entonces, del 66 al 76 se desarrolla la Revolución Cultural, precisamente para forjar el carácter proletario y revolucionario de las masas populares chinas y generar una intelectualidad revolucionaria. Y en ese marco plantea este movimiento, donde la idea es que en el marco de la convivencia y del sufrir las duras condiciones del campo chino, esto permitiera forjar una personalidad más afín al ser humano nuevo tipo en los jóvenes de la ciudad que carecían del conocimiento de lo que eran esas duras condiciones de vida. La idea era que los campesinos pobres podían reeducar a estos jóvenes y fortalecerlos política, ideológicamente y espiritualmente. Los jóvenes afectados a esta medida fueron llamados Xiqing, jóvenes educados.
y bueno, vieron lo que era la cruda realidad del campo. No nos olvidemos que Mao en el 37 inicia la larga marcha, y bueno, ella había visto lo que era el campo chino, ¿no? Bueno, los jóvenes fueron a lugares del campo como Heilongjiang, Mongolia Interior o Yunnan. El movimiento llegó al fin poco después de la muerte de Mao del 76, y bueno, y con el ascenso de Deng Xiaoping, bueno, la mayoría regresó a las ciudades a principios de la década del 80. Esto generó ciertas cuestiones. Por un lado, muchos de los académicos que formaron parte de esto lo reivindicaban esto, decían que esto les había servido para fortalecer y para generar un carácter mucho más proletarizado, ¿no? Y de ahí también la identificación con Mao y con los ideales del partido. Parte de esta experiencia formó entre otros a Xi Jinping, ¿no? Que fue uno de esos chinquín enviados a la empobrecida provincia de Shanxi, donde vivió durante 7 años y donde de ahí salió fortalecido, ¿no? También da para pensar, bueno, hasta qué punto la China de hoy no está moldeada por estos movimientos de Mao, que hoy son revisados, ¿no?, por el propio partido, pero que en su momento forjaron un carácter revolucionario, en parte, por lo menos, de la intelectualidad china, ¿no?, que se dio entre los que tuvieron estas condiciones de vida y por otro lado los que fueron al exterior, ¿no?, que siempre los tiene un poco vigilados para que no traigan tal vez la ideología burguesa, pero que bueno, que conforman parte de la fisonomía actual del pensamiento chino. A través de todas estas expresiones, ¿no?, intelectuales más nostálgicos de Mao, otros más planteándose la necesidad de avanzar desde el socialismo, otros del nacionalismo, otros del confucianismo, bueno, en fin, toda una panoplia de orientaciones donde, bueno, ahí es donde el Partido Comunista construye día a día su hegemonía y bueno, hay un país que está creciendo a pasos agigantados. Bueno, sabe una banda, Beto, ¿no? Sí. Es interesante cómo Mao todo el tiempo intenta proletarizar a los cuadros, al partido y bueno, a la juventud, de ir realmente a la realidad del pueblo. Y de ahí volver con enseñanzas y con transformaciones. Porque no van solamente ir a ver cómo viven y escribir, che, acá viven. ¿No? Son parte del pueblo, intentan transformar la realidad y vuelven a formarse. Sí. Bueno, toda la lucha, lo que mencionaba, ¿no? Toda la lucha de lo del hombre nuevo, que fue acá el Che en China está recontra presente. Pero bueno, ahí lo mencionaba, ¿no? También Xi Jinping es parte de esa campaña. Él tenía 15 años y fue enviado a la aldea de Lianjiae, que está en la provincia de Jiangxi, noroeste de China. Vamos a poner mapitas mientras decimos esto porque si no, no sirve para nada más que para escucharme pronunciar mal chino. Él vivió ahí 7 años, ¿eh? Estuvo un rato largo, desde los 15 más 7 hasta los 22. Y vivía como cualquier campesino. Dice que fue un proceso así bastante... me hacía acordar mucho a Silvio Rodríguez, que lo habíamos visto también mencionando elogiosamente ese proceso de proletarización. Y encontré un video de un Xi Jinping joven. Dale. Él cuenta cómo le fue. 这个陕北高原是给了我一个信念啊，这个也可以说是这个注定了我这个人生啊过后的这个轨迹啊，这个经过了陕北这一趟人生课堂就注定了我今后要做什么啊，他教了我做什么。 那您在这个干这些陕北的农活或者和老百姓之间的关系相处上，可能也发生一个很大的变化。这是一个巨大的变化。所以我后来讲是过5关嘛，就是第一关是过跳蚤关，很有意思。我一去最受不了就是跳蚤，不知道现在还有没有啊？当时那个跳蚤，我这个皮肤很过敏，一咬了就是成片的那个红包啊，最后红包就变成水泡，水泡就烂掉，哎呀，痛不欲生啊！ 但是呢，3年以后过去了，那还真就是过了关了。这是，这叫牛肉马皮了啊，那是真是不怕咬了。第2个关，我说就是这个饮食关，刚才讲了，什么都不会吃，不爱吃，那五谷杂粮啊，那还哪里是五谷杂粮，是糠菜半年粮啊。那慢慢的我们就学会了，这什么都吃了，你没有还不吃啊？最后最爱吃老百姓送来的东西，这家送一个。 这个玉米糕
啊，那家送来一点这个高粱米的这个团子，吃的都很好。他们这是生活观，这是饮食观。第3个观呢就是生活观，啊，生活观就是什么也不会做，什么都要依靠别人啊。那后来呢就慢慢什么都学啊，我们也学着捻毛线，但是织袜子我还是织不好，羊毛袜子。但是呢，这个缝衣服，这个缝被子，啊，这些活儿都是自己做啊。这个所有的这一套生活上的事情都会自己料理，所以这个是受益无穷啊。到现在为止，我们的生活自理能力很强，就是在那儿打下的基础啊。第4关呢，就是劳动关啊，劳动刚才讲了嘛，我刚去上了山就气喘吁吁，后来给我们评的分是评6分。当时6分是什么？就是刚刚参加劳动的小女孩15、16岁，拿跟我们当时也15、16岁，拿跟我们一样的工分，我们觉得简直是一种歧视，实际上是自己没本事，换到最低档的。但是这1年下来，我这干呐，就是没黑没白，风里雨里，我们都在窑洞里铡草，深坑圈里铡草，然后一样一样的学。当然这些我大概这个1年过去了以后。全掌握了，全掌握了，体力也上来了啊，那就后来就评成10分，10分还是里边最壮的劳动力啊。你像我们这种到夏天担麦子，那也就是最多200斤啊，10里山路一口气就下来了。这个是第4关，第5关呢，我想就是思想关。啊，那开始是格格不入啊。我刚一去了以后呢，看着这个。我们这个窑洞啊，在半山上，星星点点的这种煤油灯啊，我跟我的同学说什么呢？我说，你们感觉有没有像山顶洞人的感觉？那都是，我这说的是很不像话了，是吧？但是后来我们就是在这样的环境里，我们住了7年，洞里都有4、5个小伙子陪着我，晚上他们都是，不仅是他们村里的其他人都是。陆续的吃完饭以后进了我的窑洞，来串门来听我讲古今，因为我这个故事多啊，就是问我这个问我那个，然后北京什么样子，知道还有国外是吧？那是个美国是怎么回事？他们很好奇，你们都吃些什么？在北京吃什么是吧？什么最好吃？你们都还见过什么稀罕事儿？三国、水浒、红楼梦是怎么回事？然后后来我就给他们就讲三国、水浒、红楼梦，就是跟大家呢都是成为好朋友。2年7年的插队生活，您觉得最难忘的一件事情，印象最深的一件事情是什么？这个很多印象最难忘的事情很多，或者举例子来讲吧，就是我还是觉得临走的那一刻，临走的一刻，这7年的酸甜苦辣呀，最后形成的就是梁家河群众对我的这种依依惜别，这个前一天晚上是跟我一起聚会聚餐陕北的聚餐就是杀一只羊家家派代表来这里跟我一起这个话别。天离开的时候，我因为睡得比较晚早上一起来，推开门呢，外面都站满了老百姓，乡亲，但是都没有吵我，我这个因为在里面睡觉，静静的等。反正我那一次是哭了，可能我是到延安这个插队以后可能那是最多是第2次哭，这7年里头我那是第2次哭。第1次我那个大姐去世了，我正在那儿挖防空洞，接到信以后，那个时候哭了，但是大家没看到，都是找一个地方。这一次那是当众哭了，那就是当众丢脸。但是我从来没哭过，确实把自己当作是一个延安人因为这是我人生的一个启程点这个是我人生中的这个逆境中，是人生中我最需要各方面帮助的时候，而延安人民
给我伸出了无私的帮助之手。我现在所形成的很多这些基本的观念，这个已经感受到一种这个深刻的变化正在进行之中，这个过去讲于无声处听惊梅嘛，这个我相信在不远的将来，延安人民一定会过上幸福美满的小康生活。好，谢谢您，谢书记。最后呢，我想代表家乡延安的父老乡亲们，欢迎您有时间常回家看看。谢谢您，一定会去。好，谢谢。好，谢谢。好。Estaba en chino el video. Bueno, ¿sabes lo que me costó traducirlo? Bueno, sabía, pero tenés que hacer las cosas bien, boludo. Tenés que traerlo en gallego, lo tenés que traer Es acá. antirradio, ¿no? Es antirradio. Pero bueno, muy zarpado lo que cuenta, ¿no? Lo de las pulgas, lo del Morphy, lo de las cualidades que el chabón forjó. El momento de la despedida, en donde los campesinos lo van a despedir y el chabón se pone a llorar, es tremendo. Es muy raro verlo en esas condiciones. Y él dice que él se escondía, él lloraba, tenía 15 años. Y estaba en el medio del campo, picado por las pulgas, lloraba, pero se escondía para llorar, para que no lo vean los campesinos. Pero que cuando los campesinos lo fueron a despedir, lo estaban esperando afuera de su cueva, porque vivía en una cueva, y se emocionó y se puso a llorar. Raro verlo a Xi Jinping en esas condiciones. Tremendo. Y yo creo que esa entrevista está buenísima porque es antes de que sea secretario general del partido y también tiene un poco más de... Claro. Habla de otra manera. Claro. Esto es antes del que sea secretario general. Sí. Es una entrevista en la televisión del lugar donde él había estado. Que el lugar hoy en día sigue siendo un lugar recontra próspero porque ahora se volvió un lugar turístico porque es la aldea en donde Xi Jinping... Claro. Entonces, estuvo ahí virtuoso. militando. Sigue aportando aunque no esté más. Bueno, me cuenta, los primeros años él tiene que laburar a la par de los campesinos y después lo nombran como responsable de la aldea, una cosa así. Hacen un pozo de biogás. Sí. Y le aportó un crecimiento tremendo. Después se hizo una primaria. El pibe digo, ¿no? En aquel momento era un pibe, Xi Jinping. Fue a militar en el interior, o sea, del campo a la montaña, y ahí aprendió un montón. Pero no solamente que aprendió, sino que él intentó transformar algo de ahí, lo hizo, y un audio que me queda grabado al escuchar esto, al ver esto, al discutir esto, al hacer este programa, es un audio tuyo que decía, che, a los nuestros no se le cae ni una idea. Lo es tan difícil, por ejemplo, nosotros, no sé, acá en Argentina, no en Argentina, sí en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires, hay un problema muy grande con el tema de la luz, ¿no? Que se nos corta cada rato la luz, y más en verano. Y nosotros hablábamos dos boludeces, como, bueno, che, acá tenía que hacer tal boludez, tal cosa. No es tan difícil reprogramar el sistema eléctrico con paneles solares, ponele, ¿no? Y que sea coordinado o impulsado o manejado por la municipalidad. Estas son ideas que al toque se le vino a mano, ¿eh? Digo, es una pavada. Y el chabón hizo como un pozo de biogás con palas. con palas. ¿Entendés? O sea, no tenían nada, no es que tipo, no, pasa que tenés que tener recursos. Con palas. Tenían claro, dos está la idea y... esa encima. No tenemos recursos. No, hay un pueblo que para resolver lo de la pobreza cavó un túnel adentro de la montaña para conectarse con otro con la mano, más o menos. O sea, con picos, estuvieron como 20 años rompiendo con miembros del partido, ¿no? Porque toda la lucha por incorporar, el tema es conectar económicamente los pueblos. Ese fue uno de los grandes problemas con lo de la pobreza de China, que tenés pueblos aislados, entonces no podés incorporarlos a ningún circuito económico, ponerle que producen algo, sí, ¿y con eso qué? Además de subsistir, ¿cómo haces que el comercio llegue, que llegue el desarrollo? Bueno, acá lo han hecho de esta manera. Acá en Argentina, los trenes que llegaban a pueblos que no se podían llegar comúnmente, ¿qué sucede ante cualquier gobierno neoliberal? Eliminan esa estación de tren y esos pueblos realmente terminan siendo pueblos fantasmas, no existen. Y acá los armó la oligarquía junto con, el poder externo, ¿no? Los armó la gente. Claro, encima de eso, ¿no? El trazado, Perón había armado un trazado de tren que no se llegó a hacer, que está buenísimo, el mapita famoso, que el tren conecta hasta
de norte a sur y de este a oeste el país. Pero bueno, nosotros nunca pudimos ser dueños de nuestra planificación económica como país. Siempre estuvimos subordinados. Lo que digo está bien, bueno, uno cuando lo ves en grande te parece muy difícil. ¿Cómo voy a hacer un tendido ferroviario? Soy solo un hombre. Ok, pero mirá los ejemplos de las aldeas chinas. Este es el caso encima de cuando mandan a los pibitos en aquel momento para que los pibitos y la cultura proletaria se desarrolle una moral socialista, ¿no? Pero más adelante, cuando veamos lo de resolver la pobreza, los cuadros del partido van a una aldea, a una provincia y tienen la tarea de sacarlos de la pobreza. Y no hay... Tenés que hacer que eso suceda. Claro, claro. Exactamente. Pero... No, nada, y cuando lo ves en chiquito, te digo, se te aparece mucho más claro que, claro, se pueden hacer un montón de cosas. También es verdad que el pueblo chino tiene 70 años de revolución encima y una predisposición a las tareas comunitarias, es un pueblo muy sano moralmente, ¿no? También me parece que acá nos han metido ese tope a la imaginación de que lo podemos hacer nosotros, está muy metido. Ya te digo, a veces yo me acuerdo de ir a visitar con esta propuesta a los vecinos en los barrios. No, pero no puede ser, los árboles que no los cortan. Loco, no los podemos cortar. Juan Carlos tiene una escalera, el otro tiene un serrucho, aquel hasta tiene una sierra. No te dejan. Y en Argentina igual también se ha hecho, se han hecho en las generaciones pretéritas. Esto está más en esta generación, lo de, no puedo poner un árbol porque si no viene el municipio no sé qué hacer. Pero las generaciones de nuestros abuelos, hasta yo he escuchado historias de los caños de agua, el tendido eléctrico, pavimentación. Pavimentación, las veredas. Las escuelas, la salita, todo. Las veredas clásicas del conurbano, que tienen todas alturas diferentes. Claro. ¿No? Son porque lo hicieron a cabo la misma gente que vivía ahí. Claro. Con el material que tenían ahí. ¿Por qué tienen esa altura? Porque se inundaba y cada uno podía hacer la altura que podía hacer. Claro. Lo mismo sucedía en Caballito Vecino, en La Boca también, y quedó más o menos esa estructura. Bueno, pero esa actitud de tomar en nuestras manos el problema y resolverlo se fue como diluyendo Sí, definitivamente. Y bueno, en China no. Sí. En China no. Y bueno, Xi Jinping se termina ese paso por la aldea que lo marca para siempre, dice él en el video. Me quedó para siempre esa experiencia. Se mete en el año 75 en la Universidad Tsinghua y estudió ingeniería química. Terminó la carrera en, creo que 4 años, 4 años, al toque. Le costó entrar a la universidad porque todavía pesaba sobre él el estigma de la familia reformista. Pero lo pudo hacer porque en las universidades chinas, sobre todo de esa época, que vos tengas recomendaciones de trabajadores y campesinos que te quieran que vos estudies porque sos un tipo probo, moral, políticamente, te da muchos puntos para. Te voy a hacer una pregunta que vas a entrar en offside acá, que no. Olvídate, estoy seguro que no vas a poder. Solamente sabes eso. No lo sé yo tampoco lo sé, por eso. Y las universidades en China, en aquella época y en la actualidad, ¿cuál es cómo está estructurado? ¿Son públicas, gratuitas? ¿Qué onda? ¿Sabrás eso? Yo creo que hay muchas una pregunta que. No, lo que yo sabía es que, bueno, el ingreso no es fácil. Ajá. Los exámenes son muy difíciles. Hay un examen de ingreso, ponele. Hay un examen de ingreso excluyente. Con criterios socialistas. Por ejemplo, si te recomiendan los trabajadores, tenés un punto. Toma pavo. Tenés un papá rico, me importa 3 carajos. Muy buena, interesante. Pero después no sé bien, ahí hay una relación interesante también entre partido y Estado. Hay universidades del partido, universidades del Estado. Lo del Estado tiene la línea del partido, pero no es exactamente el partido. El partido tiene más poder que el Estado, ¿no? Claramente. Pero hay estructuras estatales que todavía tienen manejo estatal diferente, menos, con una línea menos dura. Si querés, las del partido vas a estudiar marxismo-leninismo. Claro. No hay otra. Vas para hacer cuadro dirigente. ¿Hay universidades marxistas allá? Sí. Estoy casi seguro. Hay universidades peronistas. No, hay escuelas de formación, ahora se armaron algunas escuelas. De formación, pero no va nadie. Bueno, Manu. Dejá de chamullar.
Y seguí con lo que sí estudiaste. Perdón, No. te saqué de... No, Deje. está bien, me parece, eso es interesante, las universidades, estaría bueno. ¿Qué me pasó también con este programa? Último paréntesis, se abren 1500 cosas, Sí, es todo interesante. Y A mí me pasó lo mismo. Te dije lo de la germo de Xi Jinping, por ejemplo. se te hace infinito el programa. Pero bueno, mientras él está estudiando, pasa algo muy importante en China, que es que se muere Mao. Se muere Mao y aquella interna que mencionamos, entre la reformista, que ya les digo, estaba impulsada por cuadros que estaban en el campo, en las montañas, en la base, planteando que cierto dogmatismo en la sobreideologización de las tareas, te cuento desde el punto de vista reformista, ¿no? Sí, de una. Estaba impidiendo el crecimiento económico, De las fuerzas productivas, ponele. que había que tomar medidas que le den más libertad a las comunas, a la producción agrícola, para que se premie el esfuerzo de una familia por sobre otra y eso genere que haya más producción, más eficiencia, más crecimiento económico, que la economía china tampoco estaba tan bien en ese momento, y se termina imponiendo la línea de Deng Xiaoping, que es la línea esta reformista. Se generan modificaciones Después de la muerte de Mao, ¿no? después de la muerte de Mao. Queda Deng Xiaoping al frente, se impone esa línea, se rehabilita como miembro del partido del padre de Xi Jinping, que estaba ya esperando todavía, habiendo planteado esto en su momento, con posturas del plan: el mercado es un pájaro y el plan es la jaula. Se puede usar el capitalismo para fortalecer al socialismo. Hay que cruzar el río, o sea, hay que ir hacia una apertura de mercado tocando las piedras, decía Deng Xiaoping. Tienen un montón, Me encanta, un montón de me frases encanta. así que son Me geniales. encanta. Ahí está el Indio Solari seguramente. Tal cual. Yo creo que tiene que ver con que son una banda y que necesitan sintetizar. Sí. Entonces, como que en un lema generan un programa y Y porque quizás también el idioma chino tiene esa particularidad, ¿no? Simbólica. No lo sé, habría que estudiar el idioma. Sí, la son escritura. ideogramas, no son fonemas. Claro, exactamente. Pero bueno, el Deng Xiaoping, Xi Jinping, Mao tienen un montón de estas frases para definir las políticas que están buenísimas, o para explicar el problema. Otra famosa de Deng Xiaoping es: no importa el color del gato mientras case ratones, ¿no? En el sentido de que la reforma, y que era una apertura hacia los mercados, generaba una cantidad de contradicciones, ¿no? Cuando la economía familiar empieza a primar por sobre la comuna agrícola, ya no hay que cumplir con una producción, sino que cada familia puede producir y el excedente lo puede vender. Eso genera una eficiencia de la puta madre, pero genera desniveles entre una familia y la otra. Y de Claro. repente no somos todos iguales. Y se puede generar un monopolio. Y se O puede eso. generar dentro de una aldea, ¿no? Pero ricos y pobres, por lo menos. Ricos y pobres. Claro. Que era una bandera innegociable del maoísmo, y que en el proceso de Deng fue algo tolerado siempre y cuando genere el crecimiento del conjunto. Claro. Sí, hay ricos y pobres, pero los pobres son cada vez menos pobres. Claro. Y los ricos hasta acá, ¿no? Y Bueno, planificado. y obviamente, todo ¿No? dentro de un plan. No es que, bueno, a ver qué pasa si abrimos Claro. tocando las piedras, como decía. Y China aprendió mucho de ese proceso que se da desde la muerte de Mao, desde los 80 en adelante, ¿no? Y lo fueron mejorando muchísimo. Hoy con Xi Jinping eso está recontra mejorado, los errores y las contradicciones entre el daño climático, las injusticias de desigualdad, etcétera, se fueron recontra corrigiendo, porque China pone a la gente primero permanentemente, en todas las políticas, en todas. El otro día había un edificio, esto ya 2026, un edificio gigante, impresionante. La arquitectura china también es una locura, pero hay un tipo que no se quería mudar, no quería que hagan un edificio ahí, quería que su casa siga ahí. Se la dejaron adentro del edificio, está el edificio recontra moderno, y abajo hay una casa, en la casa del tipo, en el medio del edificio. No, eso es increíble. Increíble. Sí, yo lo he visto algo así. Y Sí, lo sí, mismo sí. con calles. Sí, Acá sí. hay que tirar una ruta para conectar, pero yo No, en mi casa acá no si la voy mi a casa no la destruir, la hice quiero. yo. Le dejan la casa ahí en medio de la calle. La calle hace así, dobla y vuelve. No, es una cosa, un respeto por la gente Espectacular, que boludo. es inaudito. Espectacular. No se ve en ningún lado. Bueno, siempre tuvieron eso. Bueno, Bueno, pará. Xi Jinping, No, ¿qué? pará. Te corto acá y corto la grabación directamente. Porque lee el WhatsApp que te puse. Llegó la policía.
tenemos... Hay que Te están buscando, boludo. Bueno, Corto acá. claro, igual se nos pasó una hora, entre pito y flauta. Sí. Pero el programa, pero Ahora, hay más contenido, digo. ¿podemos hacer un pseudo cierre? Llegamos hasta 1979, muerte de Mao, era de Deng Xiaoping, Xi Jinping ya terminó la universidad, es asesor de un cargo militar y decide retirarse de ese cargo administrativo dentro del partido y volver a la Al base. campo, claro. Nos quedamos ahí y desde ahí seguimos el próximo programa. Compañeros, compañeras, intentamos ser sintéticos, nos costó porque nos apasiona. Espero que hasta acá sirva esta primera parte. En la segunda falta la mejor parte. Así que les mandamos un abrazo a todos y a todas. Nos vemos. Chau, chau. Cuando la marea los quiere tapar en el corazón de la noche, pagan con promesas los nenes de oro. ¿Cómo actúan esos tipos felices? ¿Cómo brillan sus muecas festivas? Si acarician pasteles de culo, sanos, muy fuertes y azucarados. Sudar no les cambia la racha, no. Llevan el juego en la sangre y van descarados, lindos varoncitos de oro. Viven temiendo despertar de sus sueños, van de vampiros de arrabal. Adidas digitales, Pepsi inyectable, dame más, que milagroso día de hoy. Retiran mientras van ganando, esa es su dulce macumba para nenas que llevan mantón de martirio. Esos nenes con superpoderes hoy se trenzan en juego espartano. Como lenguas de fuego que arrasan, a su paso todo lo que puede. Les hacen precio a los buenos amigos por un par de tatuajes mazocas y pagan con promesas los nenes